Tutien se fundía con la naturaleza, continuando con la vida sencilla a la que se había acostumbrado desde hacía tiempo. El bosque verde seguía siendo su refugio diario, un lugar donde los arroyos murmurantes fluían entre las rocas, donde las copas frondosas de los árboles cubrían el cielo, brindándole una sensación de paz en medio de la vasta naturaleza. Con un pañuelo bien puesto en la cabeza y una camisa descolorida por el paso del tiempo, caminaba con esfuerzo por los senderos conocidos, sus ojos atentos buscando los pequeños caracoles escondidos bajo las hojas podridas y el musgo verde. En días como hoy, cuando el sol apenas despuntaba, Tutien salía de su humilde hogar llevando consigo una sencilla cesta de bambú y un pequeño cuchillo. Bajo los matorrales espesos, buscaba con cuidado cada caracol aferrado a los troncos o escondido en la tierra húmeda. No era una tarea fácil, requería paciencia y minuciosidad para recolectar lo suficiente como para vender en el mercado. Pero para ella, esto ya formaba parte de su vida. Un trabajo arduo que, sin embargo, le proporcionaba alegría y libertad. El sol subía en el cielo y sus rayos se filtraban a través de las hojas, creando destellos brillantes en el suelo. La cesta de Tutien se llenaba poco a poco con esos caracoles pequeños que eran su principal fuente de ingresos. Aunque el dinero que ganaba vendiéndolos no era mucho, le bastaba para mantener su vida simple. No necesitaba lujos ni demasiadas posesiones, le era suficiente con sumergirse cada día en la naturaleza y disfrutar de la tranquilidad entre las montañas y el bosque. Tras recolectar lo necesario, cargaba cuidadosamente su cesta de caracoles y se dirigía al mercado. Era un pequeño mercado al borde del camino, donde los lugareños se reunían para comerciar los productos del bosque. Tutien elegía un rincón modesto, extendía una tela en el suelo y colocaba con orden los caracoles gordos que había recolectado. Esperaba pacientemente a que llegaran los clientes habituales. No llevaba mucho tiempo sentada cuando dos hombres se acercaron y le preguntaron: ¿cuánto cuesta un kilo de estos caracoles? Tutien respondió rápidamente: 20.000 por kilo, señore. Algunos compraban un poco para preparar sopa, otros adquirían más para revender en la ciudad. Aunque no era rica, estaba satisfecha con su vida. Una existencia sin prisas ni competencia, solo paz y libertad. Tutien sabía que esta vida no era fácil, pero nunca se había sentido pesimista. Cada día que pasaba era una nueva oportunidad para vivir en armonía con la naturaleza, respirar aire puro, escuchar el canto de los pájaros y sentir el calor del sol. Para ella, eso era la verdadera felicidad. Tras una mañana agotadora, Tutien finalmente vendió toda su pequeña cesta de caracoles. El dinero que ganó no era mucho, pero suficiente para subsistir unos días más. Suspiró aliviada, recogió su vieja cesta de bambú y abandonó el mercado. De camino a casa, Tutien caminaba despacio, disfrutando de la tranquilidad tras un día de trabajo. Sin embargo, al llegar al sendero que conducía a su cueva, se detuvo en seco. Frente a ella apareció una figura familiar. Era Chien, su exmarido. Él estaba sentado en una pequeña tienda de bebidas, con el brazo alrededor de una mujer desconocida. La chica vestía ropa llamativa, con labios pintados de un rojo intenso y un aire provocador. Tutien se quedó inmóvil, su corazón se apretó. ¿Ya tenía a alguien nuevo, y aún así se presentaba ante ella? ¿Para qué? Chien también la vio. Sus ojos mostraron un destello de sorpresa, pero rápidamente se tornaron fríos. Soltó a la mujer y se acercó a Tutien con pasos rápidos, su voz grave y cargada de amenaza. «Escucha bien. De ahora en adelante, te prohíbo que le digas a alguien que eres mi exmujer. Si no, no me culpes por no tener piedad». Tutien apretó los puños. Quiso reír, pero la sonrisa no llegó a sus labios. «Nunca he tenido intención de mencionarte, y si te avergüenzas de haber tenido una esposa como yo, entonces no vuelvas a aparecer frente a mí». Chien la fulminó con la mirada, su mano se cerró como si quisiera hacer algo, pero al final solo la apartó con un gesto despectivo y dio media vuelta. La mujer que lo acompañaba recorrió a Tutien con una mirada de arriba a abajo, soltó una risa burlona y luego se colgó del brazo de Chien. Ambos se alejaron rápidamente. Tutien se quedó allí, inmóvil. Pensaba que ya no le importaba ese hombre, pero porque su corazón aún sentía ese pinchazo. No era amor, sino la certeza del desprecio tan evidente que él le tenía. Respiró hondo, recuperó la calma y siguió caminando. En otro lugar, Tuan y su equipo de trabajadores estaban junto a un gran arroyo. Él, acompañado de su secretaria Wan, observaba los planos y discutía con los ingenieros. «Este puente está viejo y a punto de pudrirse. Si no lo reconstruimos pronto será muy peligroso cuando llegue la temporada de lluvias». Uno de los trabajadores asintió y añadió: «Es cierto, señor. Últimamente el agua ha subido mucho, y los niños casi se caen al arroyo varias veces». Tuan reflexionó un momento y luego dijo con decisión: «Entonces empecemos la inspección de inmediato».
Quiero que este proyecto se realice lo más rápido posible. Se volvió hacia Huang y le instruyó. Prepara el plan financiero y preséntamelo mañana. Huang asintió, aunque sus ojos lo miraron furtivamente, llenos de pensamientos. Mientras tanto, el CEO Tuan había ido a la casa de Tu Tien para visitarla, pero no la encontró allí. Preguntó a los vecinos y le informaron que estaba vendiendo en el mercado, así que decidió entrar a la cueva y esperarla. Al atardecer, la luz del sol se desvanecía lentamente en el cielo, tiñendo las montañas de un cálido tono anaranjado. Tu Tien regresó a su cueva tras un día largo y agotador. Había vendido toda su cesta de caracoles, pero su ánimo estaba cargado por el encuentro con Chien. Al llegar a casa se sorprendió al ver a Tuan. Él vestía una camisa blanca que ya llevaba algo de polvo tras un día de trabajo. En la mano sostenía una pequeña bolsa y sus ojos la miraban con una calma reflexiva. «Te he estado esperando un buen rato», dijo Tuan, con una voz no muy alta pero suficiente para sacarla de sus pensamientos. Tu Tien se quedó sorprendida. Nunca había imaginado que alguien como Tuan vendría hasta este lugar a buscarla. «¿Tú, por qué estás aquí?», preguntó, con un dejo de cautela en la mirada. Tuan se acercó un poco más, dejó la bolsa a un lado y se sentó sobre una roca plana. «Veo que vives aquí en condiciones bastante difíciles. ¿Necesitas algo?». Tu Tien negó con la cabeza. Estaba acostumbrada a esta vida, a valerse por sí misma, y no quería aceptar la compasión de nadie. «Estoy bien, no necesito nada». Tuan guardó silencio un momento y luego sacó un fajo de billetes, colocándolo frente a ella. «Toma esto. No es caridad, solo una pequeña ayuda». Tu Tien se quedó helada, miró el dinero frente a ella y una emoción indescriptible surgió en su interior. «No puedo aceptarlo», dijo con voz firme. Tuan alzó una ceja manteniendo su mirada tranquila. «No eres la única, ayudo a quien no necesita de esta manera. Considéralo como una buena acción de mi parte». Sus palabras hicieron que Tu Tien sintiera un leve pinchazo en el corazón. ¿Entonces ella no era más que una extraña en la lista de personas a las que él ayudaba? Lo miró y con suavidad empujó el dinero de vuelta hacia él. «Realmente no puedo aceptarlo. Puedo arreglármela sola». Tuan no insistió más y dejó escapar una leve sonrisa, una rara pero significativa. «Está bien, como quieras, pero si alguna vez tienes dificultades, solo dímelo». Tras decir eso se levantó y ajustó el casco de seguridad en su cabeza. El tiempo apremiaba y debía regresar para ocuparse de sus asuntos. Antes de irse, la miró una vez más, con una expresión que parecía querer decir algo, aunque las palabras no salieron de su boca. Cuando Tuan se marchó, su figura se desvaneció gradualmente por el sinuoso sendero, dejando a Tu Tien sola junto a la pequeña fogata. Ella lo siguió con la mirada, suspiró y luego se volvió para avivar el fuego, asando los peces que había pescado antes. El aroma del pescado asado llenó el aire, pero su corazón seguía algo turbado. Por la mañana temprano, Tu Tien salió de su cueva con la vieja cesta de bambú al hombro. Continuaba con su rutina diaria, silenciosa, trabajadora, sin detenerse en su lucha por ganarse la vida. Hoy decidió subir al bosque a recolectar plátanos. Las frondosas copas de los bananos cubrían una parte del cielo y los racimos dorados brillaban bajo la luz del amanecer. Con cuidado, cortaba cada racimo y los colocaba ordenadamente en la cesta. Aunque la vida era dura, nunca se permitía rendirse. Sus manos callosas trabajaban con agilidad, cortando los plátanos maduros y apilándolos con esmero en la cesta de bambú. Era un trabajo agotador, pero constituía su único medio de subsistencia, permitiéndole mantener su sencilla existencia en medio de las montañas y el bosque. Con la pesada cesta de plátanos cargada al hombro, Tu Tien avanzó por el estrecho sendero, descendiendo lentamente hacia el mercado. El sol estaba más intenso que de costumbre, y el sudor perlaba su frente, pero ella seguía caminando con paciencia. En otro rincón del mercado, apareció el CEO Tuan. Vestía una camisa blanca y mantenía su habitual aire tranquilo. Entró en una pequeña tienda de comestibles cercana, observando a su alrededor para decidir qué comprar. Tras pensarlo un rato, optó por adquirir algunos cartones de leche. Preguntó al dueño: «¿Cuánto cuesta un cartón de leche?». El tendero respondió con amabilidad: 50.000 dong por cartón. Tuan compró rápidamente 3 cartones, charló un rato con el dueño y luego subió a su coche para marcharse. En el pequeño mercado, Tu Tien eligió su rincón habitual, extendió una tela vieja en el suelo y dispuso los racimos de plátanos con cuidado. Se sentó,
siguiendo con la mirada a la gente que pasaba, esperando que alguien se detuviera pronto para comprar, y así poder ganar lo suficiente para el día. Sin embargo, hoy no parecía ser un día favorable. La gente iba y venía, pero nadie se detenía. Toda la mañana pasó sin que Tutien lograra vender un solo racimo. Se quedó sentada en silencio en su esquina del mercado, con la mirada perdida hacia la multitud, comiendo mientras se decía a sí misma que solo necesitaba esforzarse un poco más para que la suerte le sonriera. El hambre comenzaba a apretar en su estómago. Desde la mañana no había comido nada, pero si no vendía los plátanos, no tendría dinero para comprar comida. Apretó los labios y miró hacia el puesto vecino, una pequeña tienda de comestibles con panes y paquetes de arroz glutinoso, ordenados pulcramente. Tras dudar un momento, finalmente sacó el poco dinero que llevaba en el bolsillo y compró un panecillo pequeño. Aunque debía ahorrar, sabía que necesitaba comer para tener fuerzas y seguir trabajando. Con el pan en la mano, se sentó en silencio, dando pequeños mordiscos mientras sus ojos seguían fijos en los racimos de plátanos intactos frente a ella. Hoy, Tuan tenía un plan importante: repartir regalos a los niños pobres de una aldea en las tierras altas. Mientras conducía, sus ojos se desviaron casualmente hacia el retrovisor y vio a Tutien sentada al borde del camino, vendiendo plátanos con una mirada cargada de tristeza. Una idea cruzó por su mente. Detuvo el coche, abrió la puerta y bajó, dirigiéndose directamente hacia ella. ¿Tienes algo que hacer hoy?, preguntó Tuan con una voz cálida y grave. Tutien levantó la vista, algo sorprendida por su pregunta. «Yo no tengo nada especial». Tuan asintió, con una mirada decidida. «Entonces ven conmigo. Estoy camino a una aldea para repartir regalos a niños pobres. Si estás libre, acompáñanos». Tutien dudó por un momento. Hasta ahora, rara vez había participado en algo así. Pero al ver la sinceridad en los ojos de Tuan, sintió que era difícil negarse. Finalmente, asintió. «Está bien, voy». Tuan sonrió y abrió la puerta del coche para que ella subiera. En ese momento, la secretaria Huong, que ya estaba sentada dentro, se giró para mirar a Tutien con una expresión de molestia, aunque forzó una sonrisa cortés. El coche avanzó rápidamente por el camino sinuoso, atravesando campos verdes y dirigiéndose hacia la aldea pobre. Al llegar, niños desaliñados pero con ojos brillantes salieron corriendo y rodearon el vehículo. Gritaban emocionados al ver las grandes bolsas de regalos que Tuan y los trabajadores traían consigo. Tutien observó la escena y un sentimiento indescriptible brotó en su interior. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que sintió una inocencia y despreocupación como aquella. Rápidamente se unió a Tuan y al grupo de trabajadores para repartir los regalos a los niños. Huong, por su parte, se quedó en un rincón, mirando con una expresión poco entusiasta. Una niña pequeña tiró de la mano de Tutien y, con ojos chispeantes, le preguntó: «Hermana, ¿vienes mucho por aquí?». Tutien se quedó inmóvil por un instante y luego negó con suavidad: «Es la primera vez que vengo». La niña sonrió, abrazó con fuerza la muñeca que acababa de recibir de sus manos y corrió a mostrarla a sus amigos con alegría. Tuan, desde cerca, la observaba en silencio. Notó que, al estar con los niños, la sonrisa de Tutien se volvía más ligera, sin la tristeza habitual que solía cargar. Cuando terminó la entrega de regalos, Tuan se volvió hacia ella y preguntó en voz baja: «¿Qué te pareció?». Tutien sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió un alivio en su corazón. «No imaginé que algo tan pequeño pudiera traer tanta alegría». Tuan asintió. «A veces ayudar a otros también es una forma de sanarnos a nosotros mismos». Tutien lo miró, con los ojos llenos de reflexión. Tal vez, pensó, él tenía razón. Thể chỉ nhờ cơ hội này để trút hết mọi khinh thường lên đầu cô. Cái nhà này cần có cháu đích tôn, chứ không phải một con đàn bà vô dụng. Từng lời, từng chữ như nhát dao cứa sâu vào tim Tử Tiên. Đôi mắt cô đỏ hoe, bàn tay nắm chặt vào vạt áo cũ, cố gắng kìm nén để không bật khóc trước mặt những kẻ chẳng chút thương xót cô. Chiến, người từng đầu ấp chăn gối với cô, người từng hứa hẹn bao điều, giờ đây lạnh lùng đứng nhìn, không một chút do dự. Cô đã không còn là gì trong mắt anh ta. Nỗi đau không chỉ dừng lại ở những lời miệt thị khi mẹ chồng lớn tiếng đuổi cô ra khỏi nhà. Tử Tiên gần như quỵ xuống. Cô không biết mình đã làm gì sai ngoài việc sinh ra trong một
số phận bất hạnh. Ngày cô về nhà chồng, cô cũng từng e thẹn bước qua bậc thang. Cửa này mang theo bao ước mơ về một mái ấm, nhưng hôm sau cô cũng chính